fortalece, Señor, en medio de la angustia, Señor, la que nos da, Señor, más motivos para cantar cuando estamos rebosantes de alegría. Dios eterno, por amor, alimenta nuestras vidas en esta hora, en esta tarde. Dale gracias a nuestra pastora, Señor, y hacia cada una de mis hermanas Señor, que pongan atención, Señor, a tu palabra y que podamos ser bendecidas, Señor. Padre amado, te damos gracias y te imploramos estas misericordias, estas bondades, todas a través de Jesucristo, nuestro bendito y buen Salvador. Amén, Señor. Mis hermanas, en esta tarde no habrán oportunidades, así es que mi pastora, pasamos de inmediato. Señor, bendiga a nuestra pastora. Amén. ¿Me escuchan bien? Que el Señor las bendiga, mis hermanas, en esta tarde. Las había echado harto de menos. Yo el miércoles pasado no pude estar con ustedes. Gracias a Dios, ya hoy día amanecí un poquito mejor. He estado delicada de salud, como ustedes han podido enterarse. Pero alabo al Señor en esta hora porque puedo estar reunida junto con ustedes. Vamos a tener la palabra del Señor, mis hermanas, en la carta de los Tesalonicenses, capítulo 3, para que usted la busque. Tesalonicenses, capítulo 3, para que compartamos un momento de la palabra del Señor y agradecerle a ustedes sus oraciones, su preocupación. ¿Si la hemos encontrado, mi hermana? Mi pastora, disculpe, ¿primera o segunda? ¿Segundo libro? Primera, Primero, ya. primera de Tesalonicenses. Perdón, mis hermanas, que me está llamando. Ya, mis hermanas. Ya, ¿la encontraron, mis hermanas, para que la leamos juntita? ¿Qué Y dice, capítulo? Discúlpeme. capítulo 3, hermana Ivonne. Ya, capítulo 3. Ya, gracias, Sí, mi pastora. y dice así la palabra del Señor. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solo en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, que siempre nos recordáis con cariño, deseando veros, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Amén. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra en esta tarde. La carta de Tesalonicense, mis hermanas, es una carta que Pablo les envía a ellos. Si nosotros vamos
la empezamos a leer desde el capítulo 1, siempre a mí me gusta aconsejarle a todas ustedes que cuando nosotros leemos la palabra del Señor, o sea, si vamos a leer una carta, es bonito que uno lea la carta completa. Nunca hay que quedarse con la mitad o buscar, sino que es bonito cuando uno lee la carta completa y se informa de lo que está pasando. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de los tesalonicenses, una iglesia que estaba nuevita, una iglesia que el apóstol Pablo había fundado en su segundo viaje misionero. Y Pablo, el apóstol Pablo, se queda allí por un tiempo recibiendo las ofrendas, recibiendo mientras tanto las dádivas, como dice la carta de los filipenses, que ellos lo estaban mientras tanto sustentando. Y Pablo ahí le enseñó a esta iglesia, pero lamentablemente, como Tesalónica era una ciudad grande donde se componía de griegos, romanos y judíos, y había una gran sinagoga que era de los judíos. Lamentablemente, estos hombres, los judíos, se levantaron contra el apóstol Pablo y tuvo que salir, se puede decir, como arrancando de Tesalónica. Entonces, el apóstol Pablo, cuando ya comienza esta carta, el apóstol Pablo quería tener noticias de qué estaba pasando con ellos, cómo la palabra había sido implantada en sus corazones, si estaban siguiendo esta fe genuina, porque el apóstol Pablo se había enterado que ellos estaban padeciendo mucho sufrimiento y muchas tribulaciones. Y de eso, mi hermana, nos vamos a enfocar hoy día, en el cristiano y las tribulaciones, en el cristiano y el sufrimiento, en el cristiano y sus luchas. Entonces el apóstol Pablo, cuando empieza esta carta, le expresa tanto amor a ellos, le expresa tanto cariño, de que les dice que esta palabra que ellos recibieron, no solo la recibieron en palabra, sino que la recibieron en poder del Espíritu Santo, la recibieron con fe, con amor, con esperanza. O sea, el apóstol Pablo estaba consciente de que los de Tesalonicenses habían sido escogidos por Dios, que habían elegido de Dios, que Dios los había llamado por su fruto de la fe, por el amor que los hacía trabajar y por la esperanza que ellos tenían en ser constantes en esta fe. Entonces, cuando nosotros vamos al capítulo 3, donde dice ausencia de Pablo de la iglesia, es porque Pablo deseaba ir a ver a los tesalonicenses, pero él expresa y dice que Satanás los había estorbado, que había tratado de ir una y otra vez, pero no había podido llegar a ellos, no había podido ir a verlos para exhortarlos y para ver cómo estaban en la fe. Y aquí es donde empieza el capítulo 3, donde dice, por lo cual no pudiendo soportarlo más. O sea, yo quiero que usted aquí se dé cuenta el amor que tenía Pablo por esta iglesia, el amor que él tenía por los de la iglesia de los tesalonicenses, que dice que ellos, incluso en el capítulo 1 habla que ustedes son mi gozo, corona. Los trataba, yo les exhorté, les hablé, les entregué esta palabra y traté que llegara a ustedes con un amor como la nodriza cuida a su hijo. O sea, el amor aquí vemos el corazón pastoral del apóstol Pablo. Aquí vemos su amor por la implantación de iglesias, vemos su espíritu misionero, vemos el amor por las almas, vemos el amor en dar ánimo a esta iglesia. Y él, en esa desesperación, ¿recurre a quién? Recurre a este siervo amado, a este amado Timoteo, recurre a él y dice, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos en Atenas y enviamos, dice, a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. ¿Para qué lo mandó a Timoteo? Para confirmaros y exhortaros con respecto a vuestra fe, porque el apóstol Pablo se había enterado que esta iglesia estaba sufriendo muchas persecuciones, mucho sufrimiento, estaba teniendo muchas luchas. Entonces, cuando él se entera de esto, él llega a Timoteo quizás con la buena noticia que ellos ya estaban caminando la fe, y Pablo por eso le escribe esta carta y dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido puestos. O sea, el apóstol Pablo, ¿qué es lo que le estaba dando a entender a esta iglesia? Que él ya les había advertido, o sea, que la tribulación, que la persecución, que el sufrimiento que ellos estaban pasando,
que ellos no tenían que asombrarse porque el apóstol ya se los había advertido. Y quizás Pablo no solamente a los tesalonicenses, sino que Pablo en todas las cartas siempre le advierte. Incluso cuando escribe a Timoteo, la carta de Timoteo le dice en segunda de Timoteo que el que va a querer vivir, hermana, una vida piadosa, va a tener que padecer persecuciones. El cristiano que va a querer buscar la santidad, el cristiano que va a querer tener una estrecha relación con Dios, va a sufrir, hermana, va a sufrir luchas, va a sufrir persecuciones, porque así la palabra de Dios nos enseña. Por eso el apóstol le decía, ustedes yo ya se los había enseñado, que para esto Dios nos había llamado. Y eso es lo que yo quiero, hermana, que ustedes entiendan. Quizás no los habíamos visto durante todo el mes de verano con el tema de nuestra construcción. Habíamos suspendido las Dorcas. La vida va avanzando de una forma tan rápido. Vemos a través de la televisión, vemos a través de esta sociedad cómo está este mundo cada día más se aleja de Dios y más podemos ver esos corazones que se rebelan contra Dios, la maldad que hay detrás de todo eso. Y lo que más la gente hoy día anhela es más placer, como nosotros hemos escuchado a mi esposo, que siempre él predica, más placer y menos sufrimiento. Incluso en muchos años nosotros en el Evangelio, y lo digo por mí, hemos escuchado que Dios nos va a solucionar los problemas, que Dios nos va a sanar, que Dios va a solucionar el problema matrimonial. Hermana, yo no dudo que Dios sí lo puede hacer, que Dios tiene poder para sanarme en un instante, porque Dios así lo hizo cuando Él estuvo en esta tierra. Dios es absoluto, o sea, Él tiene el poder soberano y absoluto para hacer lo que quiere con nosotros. Pero si hay algo que Jesús nos dijo a través de su doctrina cuando estuvo aquí en la tierra, es lo que más dijo, que en este mundo tendréis aflicción. Pero lamentablemente, mis hermanas, nadie quiere sufrir. Porque estamos tan cómodas en este mundo, queremos vivir en una forma tan cómoda, en una forma tan, ojalá nadie nos molestara, ojalá nadie no nos enfermáramos, no tuviéramos problemas económicos, no tuviéramos problemas matrimoniales, no tuviéramos problemas con nuestros hijos, no tuviéramos ningún problema y viviéramos esta vida como dicen muchos, como el sueño americano, como un mundo de Bill Cipap, como lo muestra la televisión. ¿Cuántas nos desearíamos tener un mundo sin sobresalto? Pero lamentablemente esta vida es tan incierta y el Señor cuando nos llamó a nosotros, nos llamó, dice que si Él nos dio el privilegio de creer en Él, también nos llama a padecer por Cristo. Pero una cosa es padecer por Cristo y otra es padecer por nuestra desobediencia. Porque también tenemos una conciencia, nosotros sabemos cuando sufrimos por nuestra desobediencia. Cuando a veces nos enfermamos porque somos porfiados, no vamos al médico, no tomamos medicamento y lo único que decimos, no, yo sé que Dios me va a sanar. No, por algo Dios puso la ciencia, por algo Dios dio la inteligencia al hombre para que se desenvolviera en el área de salud y nosotras poder tener un diagnóstico y poder seguir al pie de la letra lo que el médico nos dice y a la vez nuestra fe puesta en el Señor de que si Él quiere, Señor, si tú quieres, Señor, tú me puedes sanar. Y eso es lo que el apóstol Pablo les quería enseñar y quería corroborar, él quería tener esa garantía de que los tesalonicenses, a pesar de que estaban pasando por tribulación, por angustia, por su persecución, pero que su fe estaba ahí intacta. Que no se asombren, les decía. No se asombren porque para esto Cristo nos ha llamado. Para que tengamos que padecer y sufrir por amor a Cristo. Pasar por tribulaciones como ha acontecido y ustedes saben. En la carta de Santiago nosotros también podemos ver cuando Santiago escribe y dice que no tenemos que sorprendernos por la prueba de fuego que venga a nosotros, sino que tenemos que saber que estas tribulaciones van a producir en nosotros una madurez espiritual. Sabemos que las tribulaciones que vienen a nuestra vida, hermana, pueden venir de diferentes índoles. Pueden ser diferentes tipos de angustia, como le decía yo, enfermedades, pueden ser problemas matrimoniales, problemas con los hijos, problemas financieros. Mientras estemos en este mundo, hermanas,
y esta vida es tan incierta, vamos a vivir problemas, vamos a tener dificultades, vamos a tener luchas. Y esto es lo que el apóstol Pablo le quería dar ánimo a esta iglesia. Quería decirles que no decayeran en su fe, por lo cual, el versículo 5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar, me envié para informarme de vuestra fe, no sea que hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. Cuando cada una de nosotras, porque yo aquí veo algunas con sus cámaras prendidas, algunas con sus cámaras apagadas, yo creo que todas aquí a nosotras hemos pasado sufrimiento o lo estamos viviendo, estamos pasando por tribulación o persecución. Todas nosotras aquí, nadie puede decir yo no, porque esta vida se trata de eso. Por eso Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicciones. Y cuando nuestra fe, hermana, está siendo probada, cuando nuestra fe está siendo pasada, se puede decir, como por el fuego, el enemigo quiere hacer su trabajo también. ¿Y qué es lo que quiere hacer el enemigo? El enemigo quiere hacer morir a esta fe en nosotros. Porque si nos ponemos a pensar, hermana, es algo como paradójico, o sea, es como algo que uno a veces no entiende y yo creo que ustedes a mí me van a entender porque, como les digo, todos hemos pasado por momentos difíciles cuando nosotros hemos entendido el amor de Cristo, hemos entendido que su gracia nos sostiene, hemos entendido que Él es todo para mi vida, que en Él estoy suficiente. Y cuando viene la prueba, nosotros nos preguntamos, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué habré hecho yo, Señor? ¿Por qué tengo que pasar por esta prueba? ¿Por qué tengo que vivir esto con mi familia, con esta enfermedad, con este hijo? ¿Por qué las pruebas económicas, Señor? ¿Por qué si usted dice que usted es un Dios bueno? Porque nosotros tenemos el concepto de que a nosotros el que nos hace sufrir es porque no los quiere, no nos aman, ¿cierto? Siempre cuando alguien nos hace sufrir o nos hace un daño moral, lo que sea, en nuestras vidas, se levanta alguien contra nosotros, nos vitupera, entonces, no, esta persona nunca me quiso, porque me está causando males, porque me está haciendo sufrir, es una persona para mí es mala, porque ella sabe que me está haciendo sufrir, por lo tanto para mí es malo. Entonces cuando nosotros nos topamos con las pruebas y las tribulaciones, empieza ese cuestionamiento, empezamos a decir, pero Señor, si usted dice que usted es bueno, estoy pasando esto y detrás de esto viene la otra, y detrás de la otra viene la otra, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Y nos cuestionamos y nos preguntamos a nosotras mismas, ¿qué pasa, Señor, con mi vida? Viene muchas veces, nos viene la depresión porque a veces creemos, decimos, no, a lo mejor espiritualmente estoy mal, estoy orando menos, a lo mejor no estoy buscando al Señor, no, si es todo es mi culpa, y nos autoculpamos de lo que está pasando y viene el peso de culpa en nuestras vidas y nos deprimimos espiritualmente, psicológicamente y nos afecta físicamente. Todas esas cosas van una tras otra porque está cuerpo, alma, espíritu van unidos. Entonces nos afecta, hermano, aunque no queramos, nos afecta. Nuestra mente, nuestro físico nos afecta. El estrés nos afecta. Y por otro lado, vemos que en su palabra el Señor dice que Él es bueno, que yo confíe en Él, que Él es mi roca, que Él es mi refugio. Pero también el Señor en esta tarde nos hace entender a través de esta iglesia que nosotros, hermanas, vamos a tener que padecer en esta vida por Cristo. Nuestra fe tiene que ser probada. Sabe que yo leí hoy día en la carta, cuando leía en los Romanos 5, cuando decía que nosotros, cuando fuimos reconciliados con el Señor, que nosotros por fe fuimos justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El día que Cristo nos llamó, nos reconciliamos, Él puso su paz en nuestros corazones. Por quien ahora nosotros tenemos entrada por la fe, dice esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también, esto es lo que a nosotros no nos gusta, nos gloriamos en qué, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación que produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. ¿Se da cuenta que el Señor demanda de nuestras vidas en la tribulación?
que cuando Él manda una aflicción a nuestra vida, que la manda en forma personalizada a nosotros, todas nosotras sabemos cuál es la prueba que estamos llevando, cuál es la prueba que estamos luchando. Los manda en una forma bien personalizada, pero también con un propósito para nuestras vidas. Y eso es lo que el apóstol Pablo quería darle a entender a esta iglesia. Ustedes fueron llamados, ustedes son escogidos, ustedes fueron elegidos, pero Dios también los llamó para eso, para sufrir por Él. Y no se sorprendan, les dijo Pablo, porque yo a ustedes ya se lo había advertido, que ustedes van a tener que padecer. Esta fe tiene que ser probada. Pero no me aguantaba, yo quiero como parafrasear un poquito, no me aguantaba de saber cómo están pasando esta prueba, porque sé que están sufriendo, porque sé que lo están pasando mal, pero no me aguanté, como no pude ir yo, mandé a Timoteo para que averiguara cómo están ustedes. Y me siento feliz, me siento gozoso, porque ustedes están con su fe firme, intacta, porque yo sé que el enemigo va a querer hacer morir esa fe en ustedes. El enemigo va a querer que esa fe se apague. El enemigo va a querer que esa fe, porque aquí lo dice claramente, lo dice, no sea que os hubiese tentado el tentador. ¿A qué vino Satanás a tentarnos? A decirle, Dios no te ama, Dios no te quiere, si te quisiera no te haría pasar por lo que estás pasando. Si te quisiera, no te haría sentir esa soledad que estás sintiendo. Si te quisiera, no estarías todavía en esa prueba, una tras otra. Si te quisiera, si Dios te quisiera, no te estaría haciendo pasar una tras otra, una enfermedad y llega la otra enfermedad se va y llega la otra. Si Dios te quisiera, no haría que tu marido te volviera la espalda, no haría que tus hijos se pusieran en contra tuya, porque Dios es bueno. Y así empezamos nosotros a escuchar al tentador. ¿Sabe por qué? Porque la carta de Santiago dice que nosotras somos seducidas y atraídas. ¿Qué es lo que es seducir y atraer? De nuestras propias concupiscencias. O sea, viene el desánimo. Empezamos a escuchar nuestro corazón engañoso. Empezamos a escuchar otras voces. Empezamos a escuchar otras amistades que no me llevan a Cristo y que me dicen, no, hazlo de esta manera. Empezamos a ver muchas redes sociales donde dice que yo tengo que amarme más a mí misma y el resto no importa. Donde escuchamos y donde vemos una sociedad donde ama el placer y ama el bienestar y me habla todo lo contrario de lo que Cristo me viene diciendo, niégate, muere a ti misma, toma tu cruz, niégate y sígueme. Entonces ahí es donde viene el tentador a tergiversar esta palabra que fue implantada. Por eso, hermanas, nosotras, ¿cómo vamos a saber si tenemos la verdadera fe de Jesucristo? Esta fe nosotras tiene que producir obras, tiene que tener obras. El amor de Cristo nos hace que trabajemos por amor a Cristo, aunque lo pasemos mal. Y la esperanza es la que me motiva a seguir adelante. Es la que me motiva, es la que yo me sujeto a esa esperanza que no se ve. Por eso que la esperanza que se ve, decía Pablo, no es esperanza, sino que la esperanza que no se ve. Por eso cuando el apóstol Pablo les da esta carta, él dice que se alegra, que ellos estén firmes en la fe y en el amor. Por ello, hermano, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. O sea, el apóstol Pablo recibió buenas noticias de esta iglesia, que esta iglesia no estaba siendo tentada por el enemigo, sucumbiendo en su fe, que a lo contrario, esta fe, ¿sabe lo que estaba haciendo? Esta fe habían creído tanto en el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que estaba siendo extendida a muchos otros lugares. A pesar de la tribulación, sus labios no se habían callado, sino que dice que se había extendido más allá de Macedonia y de Acaya. Esta fe había sido extendida. Si hay alguien, hermanas, que había sufrido por Cristo, fue el apóstol Pablo. Porque Cristo cuando lo llamó se lo dijo, le dijo a Ananías, dile que cuánto va a tener que padecer por mí. Y Pablo cuando conoció y se encontró con Jesucristo, cuando se le salió con ese resplandor grande, el apóstol Pablo después comparaba el conocimiento de Cristo con lo que él había tenido, todo lo daba por basura. Si hay alguien que amaba al Señor, era el apóstol. Él amaba tanto a Cristo,
Amaba tanto a Cristo que decía, yo golpeo mi cuerpo. Si Cristo padeció, yo quiero padecer. Si Cristo fue perseguido, yo quiero ser perseguido. O sea, era tanto el amor que tenía a Cristo, que por eso él fue experimentado también en dolor. Por eso él se gozaba y decía, qué bueno que ustedes lo entendieron, qué bueno que el que quiera vivir una vida piadosa, una vida santificada, una vida apartada para Cristo, una vida que se gloríe, me glorío. Decía, por eso lejos esté de mí de gloriarme, sino en la cruz de Cristo, por cual el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Yo en esa cruz yo me gozo en padecer por Cristo, porque mientras más en la tribulación, mientras más tribulación, más le puedo conocer, porque ahí veo cuál es mi debilidad, porque ahí veo mi insuficiencia, porque ahí veo de lo que tengo que vaciarme, porque ahí veo de lo que tengo que soltarme, porque ahí veo que no puedo confiar, no puedo poner en un altar a mi esposo, porque no puedo poner en un altar a mis hijos, porque no puedo poner en un altar a mi familia, a mi trabajo, a mi economía, sino que a Cristo y solo a Cristo. Por eso a veces Dios permite las pruebas en mi vida, ¿sabe para qué? Para que nos bajemos un poquito, para que nos despojemos, para que creamos quién me llamó, para que esta fe crezca, hermana. Las aflicciones en usted es porque Cristo la ha llamado para perfeccionarla. Por eso la paciencia no avergüenza. Por eso esa esperanza es una esperanza viva. Por eso cuando hablamos de fe, hablamos de convicción. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Señor, estoy pasando por esta tribulación. Me duele el cuerpo porque no nos gusta sentirnos enferma. Hermana, a mí me carga sentirme enferma. Me siento débil, me siento inútil, me siento torpe. Y ahí viene el enemigo y me habla al oído. No sirves, no sirves, no sirves. Así no habla el enemigo. Por eso cuando la palabra que ha sido bien implantada en nuestro corazón, viene esa fe bendita. Bendito el Señor que puso un día, depositó esta fe bendita en nosotras. Y que esa fe es la que me hace poner los ojos en Cristo, en el autor y consumador de la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos hace pasar por momentos difíciles para que no nos quedemos pegadas en esta tierra. Por eso que Él en 2 Corintios, capítulo 4, a mí me gusta, hermana, leer, buscar en la palabra, en el versículo 18, 2 Corintios, capítulo 4, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven, ¿qué son? Temporales. Pero las que no se ven son eternas. Hermana, quizás nosotras, que nos encantaría que nos dijeran, hermana, ahora viene tu sanidad. Hermana, ahora tu matrimonio restaurado. ¿Usted ha escuchado ese tipo de... y que uno lo anhela? Sí, lo anhelo. Me encantaría que el Señor nos sanara instantáneamente, sí. ¿Le encantaría que su matrimonio se restaurara? Sí. ¿Le encantaría dejar de padecer quizá una depresión, una soledad, un hijo? Sí, lo anhelo con todo mi corazón. Pero ¿sabe qué? El Señor quiere que yo me despegue de eso. ¿Sabe por qué? Porque yo voy a vivir otra vida después de esta. Y Él no quiere que yo me enamore tanto de esta vida. Eso es lo que Él quiere producir en nosotros, madurez espiritual. Y para tener una madurez espiritual, yo tengo que mirar lo eterno. Tengo que fijar los ojos en Cristo. Tengo que fijar los ojos en lo que no perece. Tengo que fijar los ojos en el que realmente amó mi alma. Yo que era una vil pecadora, que se fijó en mí, que era lo más vil de este mundo, que era su enemiga, que yo no tenía paz con Él. Pero un día Él dijo, sea la luz en mi vida. Y puso esta fe bendita que es la que me ayuda a permanecer. Esta fe es la que nos ayuda, nos sostiene, hermana. ¿Usted cree que a mí no me gustaría? Yo veo, mire, yo veo a todos mis hermanos en la iglesia, los veo con todos con sus diferentes aflicciones, con sus diferentes pruebas. Mi hermana Odette le robaron su mandolín, le robaron su auto y viene una y viene otra. Y quizá a mí como pastora me encantaría decirle, Odette,
quédate tranquila porque mañana se te van a solucionar los problemas. Me gustaría tener esa varita mágica, pero Dios es el que a nosotros nos trae el consuelo, el Dios de toda consolación. Me encantaría a lo mejor decirle al hermano Ivón, el hermano Bartolomé, mañana va a sanar. Hermana Nina, mi hermano Kiko, mañana el Señor lo va a sanar. Mi hermana Cristina, el cáncer va a ser erradicado. ¿Cierto? Nos gustaría escuchar eso, pero Dios trabaja en forma personalizada con nosotros, porque Él está produciendo un peso de gloria. Cada lágrima que derramamos, pero si lo llevamos a las plantas de Cristo, Él me va haciendo madurar y cada vez voy despegando los pies de esta tierra. Y ya no amo tanto las cosas temporales, sino que empiezo a mirar las cosas que no se ven, o sea, lo eterno. Por eso que yo creo que cada una de nosotras que estamos aquí, nunca vamos a poder a lo mejor entender en su grado máximo al apóstol Pablo cuando decía, yo prosigo a la meta, yo pongo mi cuerpo en sacrificio, yo porque él amaba, estaba enamorado de Cristo y eso es lo que a nosotras nos falta, enamorarnos más de Cristo. Enamorarnos de Cristo, decir, Señor, ayúdame, sí, lo estoy sí, Señor, estoy enferma, estoy acostada aquí, ni siquiera tengo fuerzas para arrodillarme. Pero Señor, la fe que un día usted depositó, esa fe me mantiene. Y por fe es que usted cuando salió a mi encuentro, yo nunca lo he visto, nunca he visto su rostro. Pero por fe, solo por fe, yo creí en usted. Ninguna de nosotras ha visto a Cristo, ninguna lo ha visto, pero esa fe que él depositó, sí, por fe yo lo veo. Y por fe vemos sus brazos, por fe vemos cuánto él nos ama, por fe podemos ver sus atributos. Eso es lo que produce la prueba. La prueba es para aumento de nuestra fe. El diablo la va a querer morir esta fe, pero Cristo la va a vivificar, porque Él lo dijo que si Cristo vive en mí, nosotros vamos a ser vivificados por Él todos los días, todos los días. Por eso, hermana, la prueba en nosotras produce paciencia y la paciencia significa, hermano, cuando nosotros estamos siendo presionadas, nos va a dar más fuerza, nos va a dar más valentía porque va a venir otra. La vida es incierta y vamos a luchar hasta que despeguemos los pies de esta tierra o nuestros ojos se cierren del escenario de esta tierra. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir sufriendo, vamos a seguir teniendo luchas conmigo misma, con el diablo, con el mundo. Vamos a seguir, hermanas, teniendo pruebas, tentaciones. Pero si hay una promesa más linda que dice que Él estará conmigo hasta el fin de los tiempos, que su Espíritu Santo en mi debilidad me va a hacer fuerte, que su Espíritu Santo me ha dado todas las herramientas para el momento de la tristeza, para el momento de la angustia, para el momento cuando el enemigo quiera venir a hablarme a mis oídos. El Espíritu Santo va a venir y me va a traer las promesas del Señor, que Él me ama, que Él es un Dios todopoderoso, como Pablo le hablaba ahí a los atenienses cuando estaba ahí en Atenas, a los filósofos les decía, el Dios que creó todas las cosas, que Él no necesita honra de hombres. Él creó todo, todo es de Él, por Él y para Él. Hermana, usted fue creada por Él, usted es de Él, por Él y para Él. Sabe que Él no necesita nada de nosotros. Nosotros fuimos creados para su gloria, para la alabanza de su gloria. Para eso fuimos creadas. ¿Sabe lo que Él se alegra cuando nosotros lo alabamos? Cuando lo enaltecemos, cuando le decimos, Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres inmenso, tú eres lo más maravilloso que me ha pasado en la vida. Gracias, Señor. A pesar de mi prueba, Señor, yo por fe veo tus atributos y sé que tú eres inmutable, que tu amor no va a cambiar hacia mi vida. Señor, hay días que estoy decaída, no hay ganas de orar, no hay ganas de la palabra, pero Señor, yo sé que tu amor me está sosteniendo y por fe yo lo hago. Por eso es que Pablo estaba contento de que Timoteo le había llevado esta noticia, que el tentador no había ganado, sino que la fe de los tesalonicenses estaba siendo incluso extendida a otros pueblos. Eso es lo que Dios quiere de esta iglesia, hermana, de las Dorcas que estamos empezando este año. Él quiere fortalecernos en fe, en amor, en esperanza. Hermana, despéguese un poco de esta tierra. Sus ojos que estén mirando lo eterno, no lo temporal.
no mire el problema. ¿Sabe por qué? Porque cuando Pedro quiso caminar hacia Jesús, Pedro se enfocó en la tormenta, Pedro se enfocó en el viento, Pedro se enfocó en que el mar era inmenso, que las olas eran inmensas. Pero cuando miró los ojos, cuando se hundió, se dio cuenta quién lo estaba sosteniendo. Y ahí le dijo Jesús, le dijo, tu fe, Pedro. Cuando a Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo estoy rogando al Padre. Él, hermana, está intercediendo por usted. Él todos los días está, por eso que las puertas de la gracia se abrieron para nosotras, porque Cristo intercede por nosotras. Cristo no nos va a abandonar. Cristo no nos ha dejado solas. Si el Señor me va a querer sanar, lo va a hacer, y lo va a hacer por intermedio de un ungimiento, por intermedio de lo que sea. Él, si va a querer sanar, lo va a hacer, porque yo le creo al Señor que Él es alfa y omega, principio y fin. Yo estoy en el medio de la historia, estoy pasando procesos, estoy pasando momentos de prueba, porque Dios quiere fortalecer mi fe. Dios quiere, como decía en Primera de Pedro también, si nosotras vamos a Primera de Pedro, el apóstol Pedro también se lo decía a estos hermanos que estaban siendo perseguidos, y les decía, ustedes que son guardados por el poder de Dios mediante la fe. El 6, de lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tenéis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Se da cuenta que todas las cartas nos hablan que vamos a tener que ser afligidos por diferentes pruebas? ¿Se da cuenta? Pero a nosotros nos gusta escuchar, no, hermana, Dios te va a bendecir. No, hermano, no escuche eso. No, Dios te va a sanar. Ven, Dios te va a sanar. Dios te va a solucionar el problema. Señor, si usted quiere. Si usted quiere, Señor. Pero mientras tanto, ayúdeme, Señor, a perseverar. Y perseveramos, no por nosotras, perseveramos por Cristo. Porque Él un día me amó, Él se entregó por amor a mí. Y ahora Él ha depositado de su Espíritu Santo en mí para que yo pueda peregrinar, hermana. Estamos peregrinando en este mundo difícil. Estamos peregrinando en un mundo lleno de tinieblas. Usted sale a la calle y usted anda en medio de tinieblas. Por lo tanto, tenemos que salir apercibidas. Señor, en tu nombre voy a salir. Guarda, Señor, mi hogar. Guarda a mis hijos, Señor. Ayúdame a hacer tu palabra, ayúdame a fortalecerme, a conocerte cada día más, cosa que cuando venga el momento de la prueba, Señor, yo esté fortalecida y no me derrumbe. Porque aunque estamos quizás derrumbados, pero no destruidos, en apuros, pero no estamos desamparados. Y Pablo era experto en el sufrimiento. Por eso, hermana, en esta tarde yo las quiero animar. Estamos comenzando un año, el 2024, no sabemos lo que nos va a esperar este año. No sabemos las pruebas que a lo mejor nos vamos a tener que vivir, pero sí hay algo que yo quiero que se vaya usted con esto, que si el Señor nos está haciendo pasar por momentos de aflicción, por momentos de tribulación, por momentos de aflicción, que aunque a veces no lo entendamos en este lado de la tierra, no lo vamos a entender por qué, pero si el Señor sabe lo que está haciendo con nosotros, aférrese a esta fe bendita, esta fe que Pablo estaba contento de que los tesalonicenses no habían decaído en su fe, sino que Timoteo le llevó buenas noticias. Hermana, que nosotras como Dorcas de Antuco, el Señor pueda mirarnos desde su trono y desde el trono de nuestro corazón, pueda animarnos el Señor y decirnos, ustedes son mi gozo y mi corona. Lo estáis pasando mal, pero tú eres mi gozo, tú eres mi corona. Yo te voy a ayudar, te estoy puliendo, te estoy transformando ese corazón, porque hay cosas que hay que cambiar, hay cosas que hay que madurar, hay cosas que hay que fortalecer, porque te queda mucho camino para predicar el evangelio. Hermana, Dios la ha llamado para anunciar las buenas nuevas y por lo tanto para anunciar esta palabra verdadera, porque aquí lo que más Pablo habla en todas las cartas es la palabra de verdad. Que esta palabra no fue por hombre, sino que fue de verdad. Fue directa de Dios, defendía esa parte él, porque usted va a escuchar muchos tipos de palabras, muchos mensajes, muchos tipos de evangelio, pero el verdadero evangelio es la verdadera palabra que Cristo nos llama, hermana, a padecer y sufrir por él por un poco de tiempo. ¿Sabe por qué dice por un poco de tiempo? Porque esta vida no tiene más de 100 años, hermana.
Hay gente que ha nacido para sufrir y se muere sufriendo. Pero dice por un poco de tiempo, porque esta vida, hermana, es corta, comparado con la gloria venidera que Cristo nos tiene, quien se va a manifestar en nosotras. Esta vida, hermana, no es nada, no es nada. O sea, yo creo que usted se meta eso en la cabeza. Por eso, Pablo, miren lo eterno, miren lo que no perece, no miren las cosas temporales. Mi hermana, no nos aferremos a esta tierra. No se aferre tanto al esposo, al hijo, al trabajo, a la economía. No se aferre tanto, ¿sabe por qué? Porque sufrimos mucho, sufrimos demasiado. Cuando estamos aferrados a esta tierra, sufrimos demasiado. Entonces, el Señor eso quiere. Mírame a mí, mira hacia arriba. Mira, yo tengo una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada. Tengo una herencia para ti. Fíjate en esa herencia. Fíjate en lo que yo estoy preparando, en lo que tengo preparado para ti. Acá tenemos que cumplir con todo lo que conlleva el diario vivir, la vida cotidiana, la vida doméstica, pero tenemos todas las promesas del Señor. Tenemos su palabra, que es la palabra profética más segura que tenemos. Tenemos la oración, tenemos muchos medios de gracia, tenemos la fe que el Señor depositó en nosotras. Tenemos todo, hermana. Cristo viviendo en nosotros, con eso tenemos suficiente para poder sobrellevar las cargas lo uno a lo otro, sobrellevar mi carga, sobrellevar la carga de mi hermano, darle ánimo, así como Pablo le daba ánimo a la iglesia de Tesalonicense, les daba ánimo. Ustedes van a sufrir, pero no, que no les sorprenda, porque ustedes tienen que padecer por Cristo, pero esa fe a ustedes les va a ayudar, les va a servir, porque van a seguir extendiéndose el evangelio. En Europa sí va a seguir extendiendo el evangelio. Por eso que Pablo estaba contento y esta carta la hizo con un fin de gozo, de alegría, de saber de que ellos estaban intactos en su fe. Para el Señor que me ha dado esta oportunidad, mis hermanas, para el Señor que solamente a Él le doy la gloria porque Él me ha sostenido, Él me ha ayudado, Él a través de su palabra y a través del puente, se puede decir que es el Espíritu Santo, nos ayuda a poder entender que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18, para que usted lo lea, hermana. Si está pasando por alguna dificultad, si está pasando por una prueba difícil, una prueba que usted dice, Señor, ya no aguanto, ya no tengo fuerzas, ya no me quedan fuerzas, dice que Él nos va a dar fuerzas de debilidad, Él nos va a dar la fuerza para pasar estas pruebas. Su Espíritu Santo, hermana, es el que camina con nosotros. Así que, hermana, no se desaliente su corazón. Como dice el Salmo, que su corazón no se desaliente, sino que tome fuerza de flaqueza. Y va a ver que Dios la va a sostener. Porque Dios no nos da más carga de la que nosotros no podamos sobrellevar. Porque Él es fiel, porque su atributo que Él es fiel con nosotras. Él es bondadoso con nosotras. Detrás de su sufrimiento hay misericordia para nosotros. Porque Él nos está transformando. Él nos está haciendo madurar. Él nos está haciendo ver cada vez más su gloria. Cuando pasamos por momentos de tribulación, nosotras nos despegamos tanto al final de esta vida que al final nos enfocamos tanto en Señor, ayúdame, porque sí o no, que cuando estamos en la prueba es donde más clamamos al Señor. Señor, ayúdeme, Señor, no aguanto, Señor, por favor, pedimos la oración, contamos nuestras penas para decir, hermana, ore por mí, por favor, lo estoy pasando mal, siento que ya no doy más. Hermana, Dios nos sostiene. El poder de su Espíritu Santo, el dunamis, es una dinamita dentro de nosotros que nos va a hacer caminar por encima de las aguas. Nos va a poder, como dice la palabra del Señor, aunque pases por el fuego, no te vas a quemar, pero vamos a pasar. Aunque pases por las aguas, no te vas a hundir, no te vas a negar. Aunque estemos pasando por el horno de fuego, no nos vamos a churrascar, porque Él está ahí con nosotras, produciendo frutos de justicia, produciendo frutos, cada día frutos en nosotros, porque la fe tiene que dar fruto. Si usted no da fruto, hermana, es porque la fe que usted tiene es una fe muerta. Por eso esa fe tiene que dar fruto, frutos de justicia, frutos de arrepentimiento, frutos de amar más a Cristo, frutos de amar más la iglesia, frutos de amar más al prójimo. Esa fe tiene que dar fruto, tiene que dar en amor, en esperanza. Así que la voy a invitar, hermana, para que oremos, para que demos gracias por la palabra del Señor. Y voy a orar por mí, voy a orar por ustedes también, porque yo sé que muchas de ustedes no lo están pasando bien. Yo sé que muchas de ustedes están tristes, están acongojadas. Hay un problema a lo mejor que
muchas se atreven a lo mejor a contarme, otras no se atreven a lo mejor a contarme, pero el Espíritu Santo que todo lo escudriña, Él lo sabe. Usted y el Señor a lo mejor saben cosas que usted no le quiere contar a nadie, una petición que a lo mejor usted solamente la lleva en su corazón de años, tristezas, amarguras, cicatrices del pasado, no lo sé, sabe que no lo sé, pero yo sé que el Espíritu Santo sí lo sabe. Y por eso yo en esta tarde quiero orar por cada una de ustedes y dar gracias primero por esta palabra y apelar al Espíritu Santo que les dé aliento y les dé fuerza para poder seguir adelante, mi hermana. Amén. Cerremos nuestros ojitos. Padre amado, en esta hora, vamos a través de tu Hijo Jesucristo, a través de este hermoso Cristo que nos buscó, que un día salió a nuestro encuentro y que depositó esta fe, Señor, en nosotras. Esta fe que aún nos mantiene a pesar del dolor, del sufrimiento. Esta fe, Señor, que a veces nos queda como los celulares, el 1%. Pero de ese 1% viene usted con el bálsamo de su Espíritu Santo a darme aliento, a darme ánimo a través de su palabra, a través de los medios de gracia o a través de la oración. Señor, por eso le damos gracias porque estas cartas quedaron para nosotras. El apóstol Pablo le advertía a los de Tesalónica que no se sorprendieran, no se asombraran, porque si Cristo los llamó, también los llamó a padecer. Pero él había dejado la fe, había dejado la esperanza y había dejado el amor. Esa fe, Señor, que nos hace producir obras. Y no las obras para que tengamos la salvación, no, sino que las obras que usted ya preparó para que nosotros andemos en ellas. Esas obras que es de conocerte más, de deleitarnos más en ti, de gozarnos. El gozo es un fruto del Espíritu. Señor, gracias por esta hermosa carta, porque tú nos adviertes que en este mundo vamos a sufrir. Y usted también lo dijo, que en el mundo tendremos aflicción, pero que usted había vencido al mundo. Gracias por esta hermosa palabra que nos levanta el ánimo, nos alienta, Señor, a seguir adelante. Que usted pueda decir igual como decía el apóstol Pablo cuando recibió estas buenas noticias de Timoteo, que la iglesia de Tesalónica estaba creciendo en la fe, en el amor y en la esperanza, que se había extendido incluso el evangelio aún más allá de lo que se había extendido, que a pesar de la persecución de los mismos judíos, de sus mismos hermanos, ellos no habían claudicado. Señor, en esta hora, yo te ruego por cada una de mis hermanas que están en esta tarde. Señor, quizá a muchas de ellas yo les conozco su dificultad, a muchas a lo mejor no, Señor, pero usted es el que escudriña cada corazón. Señor, y no solo oro por ellas, sino que oro por aquellas que también quizás ven el Facebook, ven esta grabación. Señor, yo te pido por ellas, Señor, ahora en esta tarde, que el poder de tu Espíritu Santo sea trayéndoles convicción. Señor, que sus ojos puedan verlo a usted por fe, Señor. Porque tu palabra dice que sin fe es imposible agradarlo. Que el que se acerca a Dios tiene que creer que hay Dios. Señor, que la oración que a lo mejor ahora vayan a hacer a mis hermanas, más que pedir, 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 Señor, pedir, porque eso es lo único que a veces sale de nuestro labio es pedir, Señor, haga esto, pedir, Señor, hágame esto otro, hágame esto. No, Señor, sino que al poder arrodillarnos, decirle, Señor, cuánto te amamos, cuán hermoso eres, reconocer tu carácter, Señor, reconocer tus atributos, reconocer, Señor, cuán hermoso eres para mi vida. Y que si tú estás permitiendo que yo pase por la prueba de fuego, es porque tú estás produciendo un peso de gloria, porque tú estás transformando corazones a la imagen tuya, Señor, estás transformando día a día, estás santificándonos, porque eso es lo que el apóstol Pablo le decía también, que la voluntad de Dios, ¿cuál es para nuestras vidas?
vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Y cuando hemos orado, Señor, hágase su voluntad, nuestros corazones a veces se inclinan en el favor que usted nos quiere hacer, pero cuando pedimos hágase su voluntad, es porque usted sabe cómo la va a hacer y es vuestra santificación. Y nuestra santificación es a través de la prueba de fuego. Por eso, ayúdenos a aceptarla. Ayúdenos, Señor, a poder entender que la fuerza no viene de mí, no viene de mi intelecto, no viene de mi fuerza física, no viene de algo externo, sino que viene de usted. Y es usted el que provee la inteligencia, es usted el que provee el conocimiento, es usted el que provee la sabiduría para yo conducirme en este mundo. Por eso te alabamos y te glorificamos, porque sabemos que a veces somos torpes, somos débiles, somos quebradizas, pero su Espíritu Santo es poder y potencia de lo alto. Y esa es la que me ayuda, Señor, a entender sus planes y sus propósitos para mi vida. Gracias, Señor, por mis hermanas que están conectadas. Gracias, Señor, porque muchas de ellas están siendo probadas, pero usted puso el querer como el hacer para que se conecten. Señor, y que cuando nos veamos en la iglesia podamos vernos, Señor, fortalecidas, porque a la iglesia vamos a adorar, vamos a levantar nuestras manos, a dar cántico, culto de adoración a ti. Y en nuestras casas nos consagramos, en nuestras casas escuchamos palabras, en nuestras casas leemos tu palabra, en nuestras casas, Señor, tú pruebas nuestro carácter. El evangelio se vive el día a día. Gracias, Padre, por esta oración. Y bendiga estas dorcas, Padre. Bendiga cada dorca, que podamos trabajar unidas este año, unidas, no mirando nuestros defectos, sino que examinarlo todo, retener lo bueno, Señor. Que ellas no me miren a mí. Señor, en esta hora pido por cada una de ellas que no me miren a mí, Señor, porque yo soy débil, me equivoco, soy torpe, sino que miren que Cristo también está trabajando en mí, que Cristo también me está santificando, que Cristo también está fortaleciendo mi vida para también, Señor, tener palabras para darles a ellas, Señor. Por eso, primero, Señor, que pongan sus ojos en usted y después, Señor, en los pastores, que son los que guían esta grey, que está muy difícil. Pero, Señor, te pido en esta hora que sus ojos estén puestos en usted y no en mí, Señor, porque yo soy débil y yo me caigo también, Señor, como humana que soy, pero usted conoce que le pongo empeño para poder recibir corrección de parte suya, disciplina, amonestación y enseñanza, Señor, para también poder enseñarles a ella, Señor, con tu autoridad y no la mía, de mi boca, de mi ser, no, con tu autoridad, Señor, con el poder tuyo que tú nos has dado, Señor, a cada una de nosotras. Gracias, Padre, por esta oración, en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.